Buenas noches. Buenas noches, muchachos. Bienvenidos a la asignatura de cátedra de Rubén Darío. Voy a tener el honor de compartir con ustedes la asignatura. La sesión que voy a preguntarles si están visualizando pantalla. Mi nombre es, para los que no me conocen, Ligia Estela Cuadra. Me presento. Quiero abordar con ustedes lo que es la primera sesión del día de hoy. Trabajaremos con la primera unidad que tiene que ver con los datos biográficos de Rubén Darío. En esta sesión introductoria hablaremos un poquito, ¿verdad?, de lo que enmarca lo que es la asignatura. Es una asignatura verdaderamente que presenta nuestra propia identidad cultural, en donde nosotros seremos capaces de conocer y profundizar acerca de la máxima representación de la literatura en Nicaragua, nuestro amado Rubén Darío, por quien nos hace un legado histórico, ¿verdad?, que nos enmarca como nacionalista en el primer representante de la literatura en Nicaragua, príncipe del modernismo, padre de las letras castellanas, príncipe de las letras castellanas. Entonces, prácticamente conoceremos y profundizaremos acerca de esto. Entonces, voy a presentarles lo que es la pantalla de lo que visualizaremos. Conoceremos algunos datos relevantes de los datos biográficos y la niñez de Rubén Darío. Les pregunto, ¿están visualizando pantalla? Muchachos. Aún no, profe. Ok, gracias. Ok, gracias. Muchas gracias a los que respondieron. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ok, muchas gracias. Entonces, acá, como les mencionaba, vamos a abordar algunos datos relevantes biográficos de Rubén Darío, algunos elementos que son importantes conocer dentro de lo que es la poesía dariana. Conoceremos un poquito sobre la infancia y la formación que tuvo desde muy pequeño. De igual manera, si ustedes visualizaron lo que está en el repositorio, van a ver un video especial donde se conoce a Rubén Darío, el poeta niño. También tenemos dentro de los contenidos que se trabajarán en esta sesión elementos de la poesía de Rubén Darío. En ellas conoceremos algunas de las figuras literarias y cuáles son las que existen, ¿verdad? Vemos lo que es la rima, los tipos de rima y conoceremos de igual forma de una parte aplicada lo que son el Alejo y Cantos de Esperanza. Pero primero, antes de profundizar, quiero decirles que esta asignatura la evaluaremos de alguna manera. Bueno, nos vamos a ir conociendo en el proceso del desarrollo de la asignatura y conoceremos un poquito de cómo vamos a evaluarlo. Ustedes dirán, ah, somos virtuales, ok, pero de alguna forma pues tienen que ser evaluados. Hay algunos exámenes que ustedes van a desarrollar, pero también vamos a hacerla meramente práctica, para que ustedes no sientan lo tedioso de estar buscando información a la hora del examen y pues
De hecho, profundizar y vivenciar. Creo que la parte de esto es vivenciar y disfrutar de la asignatura. Explicaré un poquito lo que es la biografía de Rubén. Hablando de lo que es Rubén, nosotros lo conocemos como Rubén Darío, pero realmente Rubén Darío, su nombre de pila es Félix Rubén García Sarmiento, conocido en el mundo de la literatura y en la vida de nosotros los mexicanos. Este señor nace exactamente el 18 de enero de 1867 en Matagalpa, actualmente Ciudad Darío, en Nicaragua. Y de igual forma fallece en León, Nicaragua, el día 6 de febrero de 1916, fecha histórica que no solamente la celebran, sino que la celebra el mundo entero. No es en vano que lo conocemos como el padre del modernismo, príncipe de las letras castellanas. Sabemos que Río condensa lo que es el modernismo a través de su poesía. Él es, si bien es cierto, existen algunos que iniciaron la poesía modernista, y entre ellos tenemos a José Martí, a Julián del Casal, Manuel Gutiérrez Nájera, y entre otros, quien logra solidificar lo que es el modernismo, Rubén. Parte de lo que también conocemos es de que él muere en León exactamente el día 6 de febrero de 1916. En él encontramos algunos de los, más bien encontramos algunos poetas también que lo acompañan y él descansa en su reto. Dentro de las evaluaciones vamos a visualizar básicamente vamos a visitar la cuna donde aparece o donde descansan los restos de parte de la evaluación que tendrá. También se le considera el iniciador y máximo representante del modernismo literario en México española, y era lo que les mencionaba. Es importante destacar que, como les decía, este señor, que ustedes de Nicaragua, y aún su nombre hace historia y hace eco en todas las partes del mundo. Luego dice que exactamente conociendo un poquito de la vida infantil de Darío, comenzó a leer a los 3 años de edad. A la edad de los 12 años, nuestro amado Rubén hace sus primeras publicaciones de sus poemas. Entre ellos tenemos La Fe, Una Lágrima y El Desengaño. Ya de tener un poquito lo que es, pero voy a seguir hablando. Sin embargo, conocer lo que es la parte que vamos a trabajar. ¿Qué es un poema? Realmente nosotros, cuando hablamos de poemas, nos referimos específicamente al desarrollo de una estructura ya existente dentro de la literatura. Un poema es una composición literaria. El escritor va a reflejar sus estados anímicos y sus emociones. Dentro de las emociones, nosotros podemos determinar que una composición literaria es en verso, en donde encontramos algunos elementos que son muy mencionados. Tenemos la rima y otras que son utilizados dentro del proceso de lenguaje. En el proceso de lenguaje, el autor expresa sus emociones en el mundo a través del uso de las figuras literarias. En épocas antiguas, los poemas pertenecen a los géneros literarios de la lírica. ¿De dónde viene la palabra lírica? Viene de lirismo. La épica, la y la dramática, que son los 3 géneros que de alguna manera interrelacionan con lo que es la literatura. Existen varios tipos de poemas. Dentro de los varios tipos de poemas, algunos que están, probablemente nosotros los podemos y los hemos visualizado y los hemos estudiado, algunos están escritos en versos y otros están escritos en prosa. Vamos a encontrar estructuras perfectas, estructuras internas, y van a variar según la rima y el ritmo. Pero realmente conocemos lo que es la rima y el ritmo, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Cuando hablamos del verso y la rima,
Dice que se le rima a la repetición de aquellos sonidos intermedios que vamos a encontrar en medio de los versos. Y la vamos a retomar como una vocal tónica de la última palabra de cada verso. Existen dos tipos de rimas. ¿Cuáles son esos dos tipos de rimas que conocemos? Ok, existe la rima consonante perfecta en donde hay relación, o sea, de las vocales y las consonantes a partir de la última vocal tónica. Y tenemos un ejemplo acá. Y dice este poema: a un panal de enricamiento, los mimosas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas comieron. Aquí tenemos, estamos frente a una rima consonante perfecta donde existen vocales y consonantes. Y aquí puedo mencionarles miel con él, acudieron con murieron. Que tenemos la rima A, B, B, A. En eso, estas se escriben en mayúscula cuando hacemos análisis de poesía. Pero ¿cuál es la otra rima que existe? Existe otra rima que es la rima asonante o vocálica, en donde nosotros vamos a identificar que se repiten solamente las vocales a partir de la última vocal tónica. Entonces, tenemos un ejemplo que nos va a denotar qué es lo que nos dice. Y acá inicia y la vamos a leer. Acá dice: madrugada el conde Olivo de San Juan a dar agua a su caballo a la orilla del mar. ¿Qué pasa? Aquí tengo en color rojo solamente vocales. ¿Qué significa? Que esta es una rima asonante, no vamos a encontrar rima donde me rima el primer verso con el tercero y el segundo con el lo miramos en la rima anterior. Entonces, existen dos tipos de rima, repito, ¿no? Rima consonante perfecta y rima asonante o vocalista. Dentro de lo que seguiremos trabajando, aquí tengo otra diapositiva para darles mayor énfasis en lo que es el desarrollo de la clase. Rima consonante. Se repite, dice, todos aquellos fonemas que son los sonidos a partir de una última vocal acentuada. Ejemplo, la primera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Y tenemos la rima asonante. Repito, solo se repiten las vocales a partir de última vocal acentuada. Ejemplo, pasó un día y otro día, un mes y otro mes pasó, y un año pasado había, mas de Flandes no volvía, ciego que a Flandes. Ustedes observan, lo único que tenemos aquí es solamente vocales. En la anterior tenemos vocales y consonantes. Rima consonante perfecta, rima asonante o vocálica. Okay. Vamos a hablar ahora de las figuras literarias. ¿Qué son aquellas figuras literarias? Las figuras literarias son cada una de los nombres que vamos a determinar para conocer cómo se embellece el lenguaje a través de estas figuras literarias. Las figuras literarias se pueden identificar de retórica, figuras de expresión conocidas, recursos expresivos, recursos lingüísticos. Cada una de ellas cambia, ¿no?, de acuerdo al nombre. Sin embargo, son las mismas. Vamos a hablar de la primera figura literaria, que es la metáfora. ¿Cuál es la metáfora? Dice que la metáfora es cuando nosotros hacemos una comparación implícita, es decir, sin necesitar un nexo correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo embellezco el lenguaje y hago una traslación entre un lenguaje recto y un lenguaje figurado. Ejemplo, los suspiros se escapan de su boca de frío. Quiere decir eso, que el color de los labios de la joven son de color rojo. Los suspiros se escapan, los suspiros se van de su boca de fresa. Boca y fresa se comparan, hacen una comparación por el color, sin ningún nexo que exprese la comparación. Sin embargo, existe una otra figura literaria llamada comparación, que a veces suele confundirse con lo que es la metáfora. La comparación es una relación que existe entre dos términos semejantes, entre realidades que se deciden. Cuando nosotros decimos, ella se puso roja como un tomate, ahí estamos haciendo comparación. Estamos haciendo la relación de la persona con el tomate, la joven con el tomate. Acá dice un ejemplo, como perro olvidado que no tiene huella ni olfato.
¿Qué es lo que me determina que es una comparación? La terminología cómo. No solamente existe el cómo, aparece, también existe otro término que dice parece que o tal que. Eso indica que es una comparación. Estoy haciendo una comparación entre un objeto y otro. Entonces, dice acá dentro de la explicación, el hablante se compara como un perro olvidado a través del nexo común. Ok. Luego tengo lo que es la hipérbole, que es aquella visión que exagera la realidad, ya sea amplificándola o disminuyéndola. Es la exageración del lenguaje. Érase un hombre a una nariz pegado. Oh, caramba, ¿en qué podría haber estado? Se exagera hasta en algo que no es real, el tamaño de una nariz. Eso es la hipérbole. Luego vamos con la antítesis. ¿Qué es la antítesis? Es una contraposición de dos palabras o frases de significación opuesta. Y un ejemplo claro es, vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. ¿Cuál es la antítesis? Lo contrario, ¿verdad? Cuando hago un contraste entre otro. Entonces, dice acá, ¿cuál es la explicación? La expresión que está en cursiva contiene una antítesis. Sin embargo, esta no alcanza una contradicción total. Luego tengo lo que es el pleonasmo. ¿Qué es el pleonasmo? Es otra figura literaria de los cuales los escritores o los poetas hacen uso para tratar de referirse a algo. El pleonasmo también es conocido como uno de los vicios del lenguaje. Uso o repetición de palabras innecesarias. Ejemplo, que nosotros lo utilizamos frecuentemente. Subo arriba, bajo abajo. Eso es un pleonasmo. Temprano madrugó la madrugada. Entiéndase. Es una reiteración innecesaria de temprano. Si se madrugó, lógicamente que fue temprano. Espero que, verdad, que estén entendiendo el desarrollo de la clase. Luego tengo otras figuras literarias, además de estas, que se la para acá. El epíteto, otra figura literaria que ustedes posteriormente la van a utilizar en lo que es el análisis de la poesía. Epíteto es un adjetivo que se utiliza destacando una calidad que esté implícita en un sustantivo. Ejemplo, ahí hay barranco hondo de pino verde. ¿Cuál es el epíteto? Barranco. Luego tengo la explicación. Los adjetivos hondos y verdes no aportan rasgos particulares de un objeto, sino que le atribuyen una cualidad. La ironía. Nosotros de naturaleza somos irónicos y lo utilizamos en nuestro lenguaje diario. Cuando nosotros le decimos a alguien, qué bella te ves hoy, y a lo mejor la persona a quien estamos dirigiendo es una persona que a lo mejor anda hasta despeinada y descabellada. Sin embargo, utilizamos la ironía como un sarcasmo. Entonces, es eso la ironía. Se afirma o sugiere lo contrario de lo que se dice, de modo que quede claro el sentido. Comieron una comida eterna sin principio ni fin. ¿Qué es eso? Lógicamente es una ironía. La expresión expresa de forma irónica que la comida nunca estuvo, pues casi inexistente. Luego tenemos el hipérbato. ¿Qué es el hipérbato? Es otra figura literaria que consiste, le voy a decir primero, no vengo desarrollando con mis propias palabras para luego dar un concepto. ¿Qué es el hipérbato? Es la alteración del orden de las palabras, cuando nosotros no encontramos un sentido lógico cuando hablamos. Y lo encontramos en la poesía. Algunos autores se valen de esto para trabajar. Consiste en invertir el orden habitual de las palabras de la forma correcta. Ejemplo, el ángulo oscuro. Aquí, si ustedes visualizan, tenemos un hipérbato. El orden habitual es en el ángulo oscuro del salón. Luego tenemos otra figura literaria llamada perífrasis. ¿Qué es esto de perífrasis? Consiste realmente en indicar a una persona de forma indirecta. Era del año estación Florida. Se sustituye un término, primavera, por la locución que define esta estación. Luego, por último, para ir finalizando, tenemos lo que es la sinécdoque. ¿Qué es la sinécdoque?
es otra figura literaria que consiste exactamente en darle una significación a una palabra o un contenido de forma amplia, que el habitual, que el que conocemos. Tiene 20 primaveras, o sea, que tiene 20 años. Eso de primavera significa que está en una etapa estacionaria donde prácticamente vamos a identificar que está en su mejor años. El término primavera hace alusión y se refiere a un año completo. Ok, denme un tiempito porque tengo acá. Buenas noches, ¿le funciona el enlace? No me funciona, me saca automáticamente, no sé. Vamos a mencionarles a sus compañeros que la clase está, me disculpan, ¿verdad? Pero lo tengo que hacer porque a veces sucede que los muchachos no logran ingresar por alguna razón. La clase se desarrolla normal. Probablemente puede ser que ahorita está lloviendo en alguna zona, por lo menos acá donde estoy está lloviendo. Sí. Ok, entonces esta es la última figura literaria. Ahora, parte de lo que hemos desarrollado lo voy a leer ahorita prácticamente. Vamos a analizar un poema para determinar lo que hemos visto. Les presento el poema. Este poema está en el repositorio y les dicen que busquen el enlace. Vamos a ver. No me deja moverlo. Voy para acá. Allá lejos. Fue que vi en mi niñez. Echando va un día. Bajo el nicaragüense sol de encendidos foros. En la hacienda fecunda, plena de la armonía, del trópico. Paloma de los bosques sonoros, del viento, de las hachas, de pájaros y toros salvajes. Yo os saludo, pues soy estado buey, que llama a la ordeña de la vaca lechera, cuando era mi existencia, toda blanca y rosada. Y tú, paloma arrulladora y montañera, significas en mi primavera todo lo que hay en la divina primavera. Entonces, si ustedes observan, acá voy a irle subrayando, tengo la rima, observa, rima consonante perfecta, rima con armonía, que también día con armonía, oros con sonoros, con toros. Mía, ok, aquí tengo. Entonces tengo rima consonante perfecta, el primer verso con el tercero, el segundo con el cuarto y el quinto, y el primero con el segundo y el sexto. Entonces, ¿qué significa? Tiene el poema. Este poema está estructurado por dos estrofas compuestas por dos sextetos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estrofa tiene 6 versos. Cada una de estas líneas, si ustedes les voy a subrayar, o se las vamos a colocar en otro color, porque a veces se nos olvida esta parte. Cada una de estas líneas se le conoce verso. ¿Cuántos versos tiene? Tiene 6 versos. Cada una donde tenemos separación de puntos y hay espacio, estamos frente a estrofa. Esto es estrofa, 2 estrofas y tenemos verso. Rima consonante perfecta. Miren, día, primer verso con el tercero y con el sexto. La otra rima, segundo verso, segundo con cuarto y con quinto. Luego tengo acá, pesado güey, tú evocas la dulce madrugada. Este es un poema muy nacionalista, donde nuestro amado Rubén Darío le escribe, le sacó. Aquí estoy. Donde aquí Rubén Darío le canta a nuestra tierra, cuando él está pequeño y él hace, aquí él hace relación a su niñez. Fue que vi en mi niñez echando va un día, bajo el nicaragüense sol de encendidos foros, en la hacienda fecunda, plena del trópico, paloma de los bosques sonoros, meramente nacionalismo, donde él da a conocer el medio o el contexto donde él se está criando, ¿verdad? Luego tengo acá, estado güey,
Tú evocas la dulce madrugada que llamaba la ordeña de la vaca lechera, cuando era mi existencia todo blanca y rosada. Ahí él está haciendo referencia. Y tú, paloma arrulladora y montañera, significas en mi primavera pasada todo lo que hay en la divina primavera. Aquí él es muy exacto, ¿verdad? Vamos a ver esta segunda estrofa. Madrugada ¿con qué lo tenemos ahí? Madrugada con rosada. Aquí lo tenemos. Madrugada con rosada y con pasada. Luego tengo lechera con montañera y con primavera. ¿Qué tipo de rima es esta? Rima consonante perfecta. ¿Qué estamos visualizando ahí? Estamos visualizando una estructura de igual manera de rima consonante perfecta. ¿Ok? Compartirle esto y les comienzo a compartir el otro material que tiene que ver con la sesión de la clase de hoy. Un PDF de la lectura Infancia y Formación de Rubén Darío. Quiero consultarme que si ustedes me han entendido todo lo que he venido desarrollando y que si ustedes tanto me han captado. Es importante que interactuemos. Muchas gracias a los que llegaron temprano, ¿verdad? Porque estuvieron algunos muy puntuales. Muchas gracias. De igual forma, listo, ¿verdad? A los demás irse, veo que hay algunos que se están registrando. Vayan revisando lo que es el repositorio. Ahí tienen con tiempo, se les va colocando cada una de las sesiones que se van trabajando. Si ustedes tienen dudas, no tengo ningún inconveniente en trabajar con ustedes y acompañarlos en todo este proceso donde debemos de garantizar que todos me deben de aprobar. Es importante que si en momento dado ustedes necesitan alguna aclaración, ustedes me escriben al privado y nos entendemos. Bien, les voy a facilitar, vamos a compartir pantalla con el material. Cultura e infancia de Rubén Darío. Vamos a conocer un poquito y vamos a profundizar. Como todos sabemos, dice la educación, dice este material, es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad. Y es por eso que León, de alguna manera, ha desarrollado un gran desarrollo cultural. Recuerden que León fue la primer capital de Nicaragua. Desde su fundación en 1524, esa es la parte histórica, nuestra ciudad fue capital de la provincia y sede del gobierno eclesiástico mediante la creación de la diócesis de Nicaragua, exactamente el 3 de noviembre de 1534. Importante es la fundación en 1812 de la primera universidad de Nicaragua aprobada, ¿verdad? Y se funda el Instituto Nacional de Occidente, en donde en León. Son importantes los personajes que han nacido en esta ciudad, que no solamente brillan dentro del territorio nacional, sino también fuera de ella. Y ahí se menciona a don licenciado Miguel Larreinaga, que estudió en Guatemala y entre otros, ¿verdad? Para no caer ahí. Pero en este ambiente es donde se desarrolla o nace, no, ahí no nace, ahí se desarrolla, ¿verdad? Porque aclaramos, él no nace en León, él nace en Matagalpa, un 18 de enero de 1877. La gente a veces confunde y dice, nació en León. No, señores, este señor nació en Matagalpa, un 18 de enero de 1867, aunque nacido en un pueblo de Metapa, o conocido como pueblo de Chocó, circunstancias de la vida, sus padres, Manuel García y Rosa Sarmiente, eran primos, tenían una cercanía, ¿no? De familiaridad. Ellos contraen matrimonio en el año de 1866, problemas matrimoniales que es normal y ellos se tienen que separar. En ese momento, Rosa Sarmiento queda embarazada
y emigra a la ciudad del Valle, conocido como Onimalapa, pero al pasar por el pueblo antes mencionado de Metapa se da el nacimiento del poeta. Cuando pasan los 40 días, prácticamente Rosa regresa a León, se reconcilia con Manuel, pero luego se separan definitivamente. Esta era una mujer muy joven, se enamora de un estudiante hondureño llamado Benito Soriano, quien estudiaba en León, en la Universidad de León, y que vivía en la misma casa. Luego se da la separación y hay un divorcio, se da la separación entre la iglesia y el Estado. Eso se da exactamente en la de la Revolución de Celaya en el año de 1893 y estos deciden marcharse de Nicaragua hacia Honduras. Por esta situación, nuestro amado Rubén tiene que salir de los brazos maternos y el coronel Félix Ramírez Madreguil, que era casado con doña Bernarda Sarmiento, tío de los padres de Rubén, que tiene, ¿verdad?, que hacer cargo de la vida, de la crianza de nuestro amado Rubén. Le pide a Rosa que regrese con el pequeño, ella rechaza la propuesta, pero le entrega al niño. Y es por esa razón que el coronel y doña Bernarda son los padres adoptivos del poeta, del pequeño poeta. Así que en esta casa donde se da la formación de Rubén, como lo dice en su autobiografía, fui un niño prodigio. A los 3 años yo ya sabía leer según me han contado. El coronel Ramírez murió y mi educación quedó únicamente a cargo de mi tía abuela. Entonces, a veces nosotros mencionamos, y yo siempre defiendo a mi amado Rubén, cuando decimos, murió por borracho. Sí, es cierto, murió por su porque consumía. Pero si nosotros nos damos cuenta, vamos conociendo un poquito acerca de Rubén, nos damos cuenta que fue un niño, con una niñez muy triste, desde el momento en que es separado del seno materno de su madre. Luego, al pasar por los años, acude a una escuela de la vecindario de la casa y continúa, dice, a una escuela pública donde él termina de estudiar. Así, el buen maestro, entonces, muy joven, con fama de poeta, el señor licenciado Felipe Ibarra, es el que se encarga de él. Entonces, debemos destacar, dice que Rubén comenzó a leer todo lo que llegaba a sus manos. Algunos dicen, se les ha atribuido que determinado país e incluso nos han querido robar la nacionalidad de nuestro poeta. No, nuestro poeta sí viajó a todo el mundo, pero lo viajó a través de la lectura. No es que él anduvo en varios lugares y lo vamos a ver posterior. Entonces menciona acá, fue amigo de Rubén desde pequeño, Juan de Dios Vanegas, y él menciona en una de las anécdotas que él narra, en el vecindario de San Francisco, todos aquellos niños corrían y jugaban por las calles empedradas, más que para esa época no había automóviles, mientras que se mantenía sentado en una esquina leyendo un libro y tocando un acordeón. Es decir, la pasión por la lectura siempre acompañó a nuestro poeta desde temprana edad. Algo que se debe destacar es la parte del desarrollo intelectual. Rubén fue un autodidacta. No llegó ni siquiera a concluir su educación media. Aprendió mitología griega leyendo a los clásicos. Aprendió latín, seguramente leyendo la Biblia. Recuerden que los 2 libros más leídos por Rubén fue la Biblia y Don Quijote de la Mancha. Dentro de los libros más leídos están Las Mil y una Noche. Entonces, son literaturas meramente tradicionales, ¿verdad? Que ustedes dirán, este Rubén era loco, imagínense leerse Darío lo hizo. Pero mejor que el propio poeta nos lo diga, en su autobiografía él cuenta, en un viejo armario encontré los primeros libros que leyera. Era un Quijote, las obras de Moratín, Las Mil y una Noche, la Biblia, los oficios de Cicerón, la Corina de Magan Steel, un tomo de comedias clásicas españolas y una novela terrorífica, que ya no me quiero ni acordar el nombre, saber nada de todo. Extraña y ardua mezcla de cosas para la cabeza de un niño, él mismo lo reconoce. Conforme pasa el tiempo, Rubén crece y con él también la fama de poeta. Por tal motivo se le conoce como el poeta niño. A la edad de los 8 años ya él escribe buenos y excelentes poemas. Y él nos sigue relatando. ¿A qué edad escribí los primeros versos? No lo recuerdo, pero fue harto temprano, o sea, fue pequeño. Desde la puerta de mi casa, en las 4 esquinas, pasaban las procesiones, él lo recuerda, lo que fue las procesiones de la Semana Santa. Una Semana Santa en León y Corpus en Guatemala. Él menciona cómo se hacían los adornos en las calles y los va describiendo en este material.
Cuando pasaba la procesión el Domingo de Ramos, la granada se abría y caía una lluvia de versos. Yo era el autor de ellos, dice él, ¿verdad? Yo nunca aprendí a hacer versos. Ello fue en mi orgánico natural nacido, o sea, fue algo nato en él. Y así lo va mencionando en todo este material. Los insto a que lean parte del material que está, también hay videos muy buenos que están en el repositorio para que termine de consolidar lo que se está abordando el día de hoy. No sé si hasta el momento usted alguna consulta. Sí les voy a pedir, por favor, que envíen capturas para tomar lo que es la asistencia. Recuerden que independientemente que sea virtual, yo tengo que colocar, ¿verdad? La asistencia, hasta el momento tengo 34 presentes y son 56, porque hoy en la mañana estuve viendo el repositorio y estos son. Entonces, por favor, a los presentes que envíen captura inmediatamente concluya la clase, lo hagan, porque estamos a menos de a 1 minuto 13 que de concluir. Sin embargo, voy a seguir leyendo el último párrafo donde dice, lo merece, pero a Pedro lo aplauden aquí. Aquí dice él, miren clase prácticamente autobiografía, porque él lo plantea según Edelberto Torres. Pero a mí dice, me va a aplaudir. Y es cierto. La dramática vida de Rubén Darío fue una editorial universitaria centroamericana que se editó en 1908, fue la 5ª edición. Y para finalizar, deseo expresar que debemos aprovechar, dice Edelberto Torres, el primer centenario del fallecimiento del poeta como nicaragüense. Renovemos nuestro compromiso para dedicarnos al estudio de la vida de Rubén. Tan actual que todavía se publican cientos de libros con el estudio de su obra. Cada día se editan los libros en diferentes idiomas. Bueno, buenas noches porque prácticamente, no, todavía sigo, no importa. Si no, dice que en diferentes idiomas se narraron y que no desaprovechemos esta importante oportunidad